Gracias otra vez a todos por estar aquí con ustedes. El pastor Sixto Porras desde Costa Rica, desde su hogar con la hermosa Helen, su esposa, una mujer que, como siempre decimos, detrás de un gran hombre definitivamente hay una gran mujer. Y en este caso tenemos el honor de conocerla. Así que gracias, pastor Sixto, por estar esta noche con nosotros con un tema tan valioso que es el poder del perdón. Bienvenido. Muchas gracias. Qué honor estar con ustedes y qué emocionante saber que estamos con 17 países. Hermoso, tantos lugares. Y gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar a esta hora y que podamos compartir juntos. Y bienvenidos también a mi casa. Esta es mi oficina en casa. Mis hijos la acondicionaron para que yo pueda trabajar tranquilo acá. Al otro lado está Helen. Hoy pasamos una tarde hermosa con unos amigos que amamos entrañablemente y tenía mucha ilusión de estar con ustedes esta noche. Qué lindo. Qué lindo, muchas gracias. De verdad, gracias por estar con nosotros y por compartir lo que, bueno, Dios ha sembrado en su vida durante tantos años. Como bien decía Pili, lo conocemos hace un buen tiempo atrás y la verdad es que para nosotros es una bendición y para toda esta comunidad, le llamamos una comunidad familiar, a toda la gente que nos sigue. Muchos de los que están aquí nos siguen desde el día 1 en los talleres y han sido muy fieles. Y bueno, esta noche estamos seguros que vamos a seguir aprendiendo de un tema tan importante y tan necesario como es el poder del perdón. Algo que todos necesitamos en nuestra vida. Y así que, Pastor Sixto, le damos el micrófono virtualmente. Se lo damos para que pueda compartir. El tiempo es suyo, por favor, el tiempo que usted desee. Es Gracias. Para usted que pueda compartir y bienvenido Muy bien. a Revista Familia Digital. Muy bien, gracias, gracias. Pili y Daniel, les amamos, les admiramos. Hemos recorrido este camino juntos por tantos años y les felicitamos, les honramos. Nunca olvido cómo en el aniversario de Enfoque a la Familia ustedes nos sorprendieron con una edición impresa del aniversario de Enfoque a la Familia y para nosotros esos regalos, esos recuerdos son maravillosos. Y por cierto, este año que estoy cumpliendo años, mis hijos me preguntaron, papi, ¿qué quieres? Pues una foto de la familia. Va creciendo tan rápido que se desactualiza. Entonces, ahora Mateo, nuestro segundo nieto, tiene que estar en la foto. Vamos a hacer esto. Vamos a compartir el tema. Voy a comenzar a compartir. Luego, Daniel y Pili pueden interrumpir cuando ellos quieran para poder enriquecer algún punto o comentario. Y luego vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer comentarios y preguntas. Puede ser a través del chat y Daniel y Pili lo van a estar canalizando. Exactamente. La idea es disfrutar este tiempo juntos, que podamos sentirnos libres, abiertos. Procure poner su corazón acá. Uno de los grandes retos que tenemos en la parte digital es el querer distraernos con algunas otras cosas mientras estamos. Entonces, pon tu corazón acá, date la oportunidad de que juntos podamos hacer un recorrido a nuestro corazón. Amén. Y que podamos profundizar ahí en el alma. Y lo otro, disponte no solo para aprender y compartir, sino abre tu corazón para que Dios ministre tu vida, que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón. Entonces, no tengamos problema en mostrarnos vulnerables. Si usted quiere llorar y quiere apagar la cámara, hágalo. Y si quiere dejarle, está bien. Si usted quiere reír, si quiere hacer preguntas o comentarios, siéntase en la libertad. Este es una vivencia que nos permite caminar juntos y recorrer juntos este camino de ser discípulos de Cristo. Amén. Y nuestra pasión es edificar la familia, ¿sí? ¿Qué le parece si nos damos si empezamos poniéndonos en las manos de Dios en oración? Perfecto. ¿Sí? ¿Me permite? Amén. Padre, gracias te damos porque esta noche tenemos esta hermosa oportunidad, como bien decía Sixto, de ser vulnerables,
de dejar que tu Espíritu, Señor, hable a cada uno de nuestros corazones. Sabemos que tú tienes una palabra especial para cada uno de nosotros y sabemos también que tú, Señor, esta noche vas a traer libertad al corazón de muchas personas y de muchas familias. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los que se han conectado esta noche y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Jesús. Muchas gracias. Lo que voy a compartir lo he fundamentado en el libro que publiqué que se llama El lenguaje del perdón. Este es un libro que pueden conseguir en las librerías CLC, en varias librerías cristianas de sus países o por Amazon. Y ya hice el audiolibro que está en enfoquealafamilia.com/recursos. Entonces, si quieren escucharlo, lo grabé hace algunos meses y ya está en el app de Enfoque a la Familia, enfoquealafamilia.com/recursos, y busquen el audiolibro El lenguaje del perdón. Pero si le gusta leer, subrayar, puede conseguirlo. Lo otro que quiero decirles es que pueden compartir lo que estamos enseñando. Nunca se preocupen de que cuando una enseñanza impacte su vida, usted, si quiere compartirlo, usted puede hacerlo. Eso no es plagio. Plagio es cuando yo le quito el nombre de una autoría y pongo mi nombre, eso es plagio. Pero cuando yo escucho, yo soy impactado, interiorizo la enseñanza y luego la saco, ya no es mi enseñanza, ahora es tu enseñanza. Por más que uno quiera parecerse al otro, no se parece al otro, siempre sale de nuestro corazón. Y todo lo que compartimos es para que ustedes lo retransmitan. Si usted quiere crecer en una enseñanza, interiorizarla, enséñela. Entonces, una de las formas de uno crecer es enseñarlo, compartirlo. Háblelo con su familia, háblelo con sus amigos, compártalo. Diga, yo lo que aprendí esto y quería compartirlo. Entonces, ustedes siéntanse siempre en plena libertad de compartir lo que estamos aprendiendo. Aparte de eso, una de las ventajas de uno dar a otros lo que ha aprendido es que uno se compromete a vivir lo que enseña. Y esto es clave. Uno se compromete a vivir lo que enseña. Por eso tenemos que ser testigos de Cristo. Y el Señor dice que no nos avergoncemos de Él, porque Él no se avergonzará de nosotros. Entonces, siempre hablen de lo que estamos aprendiendo. Y tanto en la revista Familia como en Enfoque a la Familia, para nosotros, nuestro gozo es que ustedes aprovechen los recursos que estamos haciendo, los videos, las enseñanzas. Este app de Enfoque a la Familia tiene más de 1,800 videos y audios y escritos que son suyos, todos son suyos. La idea es que ustedes puedan también compartirlo, porque en eso consiste el cuerpo de Cristo, en que unos a otros nos edifiquemos. Yo crezco cuando usted ejerce su don y usted crece cuando se permite que otro ejerza su don. Por eso, lo siguiente que quiero decir es felicitarlos por estar aquí, por haberse inscrito, por tomar el tiempo. Sigan aprendiendo de la revista Familia. Sigan escuchando lo que están haciendo, lo que están publicando, lo que ellos están haciendo les va a edificar. Y luego llévelo a su familia, a su iglesia y donde quiera que esté. Muy bien, vamos a ir al tema. Uno se pregunta, ¿por qué escribir sobre el perdón? Un tema tan conocido, tan básico. Bueno, porque comencé a investigar y a ver en las consejerías que muchas personas se estaban llenando de amargura, que los tribunales están llenos de juicios de divorcio, con juicios muy dolorosos, hijos muy dolidos. Escuché a un esposo llorar con 4 hijos decir, yo ya no aguantaba las agresiones de mi esposa, le dije que era necesario divorciarnos, ya no soportaba más, hemos acudido a tanta ayuda y esa era su convicción. Lo hablé con ella primero y quedamos de que íbamos a hablarlo con nuestros hijos como un mutuo acuerdo. Cuando llegamos frente a ellos, ella les dijo,
su papá es un prostituto, se anda revolcando con mujeres. Quiero decirles que por eso me estoy divorciando de su papá y gastaré todo mi dinero hasta verlo destruido. Y uno de los elementos que utilizó fue sembrar odio en el corazón de los hijos como un instrumento de venganza contra el esposo. El recorrido de años de dolor, ha dejado marcas en sus vidas. Cuando yo comencé a ver tantos casos, varios jueces de familia me llamaban pidiendo ayuda en enfoque a la familia. ¿Cómo resolvemos esto? Sixto, voy a mandarte estas personas. Creemos que no deben estar para divorciarse. Los atendíamos y mirábamos que la amargura había tomado el corazón de muchos. Y dije, aquí hay que escribir sobre la amargura. Hay que escribir sobre qué es, cómo salir de esto y cómo el poder del perdón viene a liberar nuestras vidas. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido sobre en qué consiste el perdón, por qué perdonar. Y vamos a trabajar este tema desde el puro principio. En primer lugar, vamos a ver cómo llegamos a la amargura. En primer lugar, Hebreos dice, no dejen que la amargura llegue a sus vidas, porque lo van a contaminar todo. Lo que está diciendo Hebreos es, va a lastimar todo, sus relaciones, su salud y su vida. La amargura es, en un sentido muy básico, es renunciar al derecho de perdonarte. Entonces se va a instalar la amargura. Uno piensa, ¿la amargura viene cuando hemos sido traicionados? Sí, pero también puede venir cuando me comparo. Por ejemplo, ¿se han preguntado por qué Caín mató a Abel? ¿Qué le hizo Abel a Caín? Nada. Los dos fueron con una ofrenda delante de Dios. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y Caín se enfureció, se enojó, porque Dios no recibió con agrado su ofrenda. En lugar de examinar su corazón, se comparó con su hermano y anidó en su corazón primero odio, luego rencor, luego amargura. ¿A qué lo lleva la amargura? A terminar matando a su hermano. ¿Me explico? Es decir, la amargura no puede instalarse en mi vida. Otro caso es el caso de Jacob y Esaú. Jacob es muy astuto. Y se encuentra un compinche que es su mamá. Entonces, los errores son de los padres. El papá, Isaac, tiene por favorito a Esaú, que es un cazador natural, y Rebeca tiene por favorito a Jacob. Entonces se genera una rivalidad entre los hermanos y los papás comienzan a competir. Jacob es más de casa y Esaú más de campo, ¿sí? Entonces, un día que Esaú, que se sabe que es el primogénito, tiene mucha hambre, Jacob había hecho un guiso rico y le compra su primogenitura, ¿sí? Ahí pareciera que Esaú no lo valora, pero esa actitud lleva a que la mamá planee cómo robarle la bendición a Esaú, ¿sí? Note bien que no es Jacob, es la mamá quien lo planea. Pero, y aún Jacob advierte el peligro. Mamá, si papá se da cuenta, va a enojarse y Esaú va a odiarme, ¿sí? Entonces ella lo monta, le pide la bendición, le viste con los trajes de Esaú y le roba la bendición. Recuerde que la bendición en aquel momento era una orden, un decreto que marcaba futuro. Cuando esto se da y Esaú llega, dijo, hijo, no tengo nada más para ti. Entonces Esaú se llena de odio contra el hermano y dice, pronto morirá mi padre y cuando esto ocurra te mato. Entonces Jacob tiene que huir. Por más de 30 años se va de casa. Aquí vienen las consecuencias del odio, del rencor. Nos divide la familia. Ese odio genera temor en uno de los dos, temor a la venganza, temor al deseo de venganza.
¿Qué produce el odio, el rencor, el resentimiento y la amargura? Produce deseos de venganza. Y aquí es donde nosotros cruzamos la línea, porque entonces deseamos que se haga justicia. Quiero decirles algo. Todos, el 100% de las personas vamos a ser traicionados. El 100% de las personas vamos a vivir expectativas no cumplidas. La traición de un amigo, la traición de un hijo, la traición de un cónyuge, la traición de un padre, todos. Nadie vive en una familia perfecta, nadie. Lo que sí tenemos que aprender es a lidiar con el conflicto. El conflicto es natural. Lo que no está bien es llenar el corazón de odio. Jesús fue traicionado. ¿Recuerdan? Primero lo negó Pedro, pero Jesús nunca le reclamó a Pedro. Lucas 21, Jesús perdona a Pedro y esa es la medicina. Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como al trigo. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro saca de su fuero interno, de su orgullo y dice, no, sobre mi cadáver. Tranquilo, Pedro. He rogado al Padre para que tu fe no falte. Y le profetiza. Y una vez vuelto, afirma la fe de tus hermanos. Lo bendice y le anuncia el regreso. Bueno, si usted investiga los evangelios, Jesús nunca le reclama a Pedro porque lo traiciona. ¿Por qué nunca le reclama a Pedro? Porque lo perdonó antes de que el error cometiera. Entonces, uno tiene que armarse de esta valentía, la valentía de perdonar. Entonces, aquí debemos de comprender. La otra traición es la de Judas. De hecho, el Señor, por el perdón, deshace a Judas. Cuando Judas lo traiciona y lo entrega con un beso. Al que yo bese ese es. Claro, si todos lo conocían, ¿por qué tienen que decir ese es? Bueno, lo estaba entregando por 30 piezas de plata. Cuando Judas se acerca, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, amigo? Cuando el Evangelio marca este detalle, le está diciendo, Judas, nada de lo que tú hagas podrá cambiar el lugar que tienes en mi corazón. Nada. Tú eres mi amigo, Judas. Te elegí como uno de los 12. Te hice el tesorero del grupo. Es lo que le estaba diciendo. ¿Qué tienes conmigo, amigo? ¿Qué sería lo contrario? Que cuando Judas llega y lo abraza y lo besa, Jesús, si se hubiese resentido, está erguido, está rígido y no le responde. Pero Jesús está suave. Su abrazo es suave. Lo estrecha entre sus brazos y al oído le dice, amigo. ¿Se lo imagina? El amor acumula ascuas sobre la cabeza del otro, es decir, lo deja desarmado. Judas había visto a Jesús caminar sobre el agua, pero no vio al Salvador. Había visto la multiplicación de panes y peces, pero no vio al Salvador. Había visto la resurrección de Lázaro, pero no vio con quién caminaba. Había visto la sanidad de leprosos, ciegos, paralíticos, pero no vio a Jesús. ¿Qué deshizo el corazón de Judas? El amor y el perdón. Ese perdón que no lo avergonzó, ese perdón que lo desarmó. Entonces Judas corre a los sacerdotes, tira las 30 piezas de plata y reconoce, he entregado sangre inocente. ¿Me explico? Ese es el milagro del perdón. Entonces, a Judas le pasó, a mí me ha pasado. He ayudado a personas, en algunas personas que han venido a trabajar conmigo por años. Personas que me suplicaban que querían venir. Y un día uno de ellos, como 10 años después, me demanda por elementos laborales. Yo dije, pero si le he ayudado por 10 años, ha comido de mi mano. ¿Cómo me traiciona? Solo porque le corregí un error que cometió. Era duro eso.
las noches enteras en vela, contratación de abogados. Eso nos iba a costar como $20,000. Yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? Ahí uno quiere renunciar. Y yo decía, mejor me quedo con una sola secretaria. ¿Para qué yo tengo esto? Y una madrugada aquí cerca, en esta misma ventana en mi oficina, le decía, Señor, lo primero que dije fue, haz justicia, devuélvele multiplicado lo que él ha hecho. Y el Señor me habla al corazón y me dice, bendícelo, deséale el bien. Pero Señor, no es justo. ¿Quieres dormir? ¿Quieres descansar en la noche? ¿Quieres tener paz? Bendícelo. Ese es el secreto del perdón. El perdón libera nuestro corazón y nos permite dormir en paz. Vamos a explicar qué no es perdonar. No es perdonar justificar lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Está mal. Me dolió, me dolió. Uno perdona porque duele. Si no duele, no merece el perdón. No hay nada que perdonar. Entonces, no significa que yo diga, no, estuvo bien. No, lo que está mal, está mal. 2, lo que es delito y tiene que denunciarse. El ejemplo sería ahí que yo pueda ir al estrado en un juicio sin odio, sin rencor. Una de esas veces que nos demandaron, yo iba para un viaje y llegué al juicio. Y yo había luchado en mi espíritu y logré bendecir a estas personas. Y en el juicio, luego que salí, le saludé, le bendije y lo puse en las manos de la ley. Nada más. Llamé a Helen, a mi esposa, y le dije, mi amor, ganamos. Y me dice, ¿hubo sentencia? No. Entonces, ¿cómo ganamos? Le digo, porque logré mirarle a los ojos, saludarlo y bendecirlo. Estoy libre, puedo ir en paz. La sentencia es lo de menos. Eso es dinero. Si se pierde es dinero. Y si se gana está bien. Lo importante es que mi corazón esté en paz. Y entonces puedo cumplir mi misión. Bueno, eso es un juicio. ¿Qué es perdonar? Ir al juicio sin rencor, sin deseos de venganza. Entonces, no significa que si es delito, no se demande. No, si es delito, es delito. Si haya habido un abuso y debe denunciarse, hay que denunciarlo, pero no estoy abrigando en mi corazón odio y resentimiento. Hay un mito, y se convirtió en mito porque es difícil de comprender, sobre el perdón. Perdonar no es olvidar. Y el punto que el Señor nos enseñó es que la Biblia dice que cuando hemos sido perdonados, el Señor olvida. ¿Significa que el Señor tiene mala memoria? No. Está registrado en la Biblia los pecados de los grandes padres de la fe. Por ejemplo, el adulterio de David, el que Noé se emborrachó, la lujuria de Sansón, la traición de Pedro. Pero sin embargo, cuando Dios habla con Salomón, el hijo de David, le dice, si anduvieres en los caminos que anduvo David tu padre, estaré contigo como estuve con él. ¡Wow! Eso es olvidar. ¿A qué me refiero? La definición correcta del término bíblico olvidar es dejar sin efecto. Esa es la definición de olvidar en la Biblia. Es decir, no tiene ningún efecto. Si Salomón hubiese sido un hijo herido, le hubiese dicho, Señor, pero se te olvidó que adulteró y se te olvidó que mató, que asesinó. Y el Señor le dirá, no, es que fue perdonado. Eso es decir, no tiene ningún efecto. Por lo tanto, cuando usted y cuando yo hemos sido perdonados, tiene que dejar de haber culpa. Y esto es importante entenderlo. Ya no hay culpa. Voy a llevarle a una escena. Vamos a venir a la escena donde Jesús se encuentra con la mujer, le tiran a los pies la mujer adúltera. La escena es,
la encuentran en el acto del adulterio. Es decir, hay un testimonio que dice que está en adulterio. La arrastran por la calle y la tiran literalmente a los pies de Jesús. La ley debe decir que es culpable, pero querían tentar a Jesús, es decir, ponerle una prueba a Jesús. La ley dice que ella debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Jesús se inclina al suelo, escribe, hace una pausa, los vuelve a ver a ellos y les dice: el que esté libre de culpas, que tire la primera piedra. Todos tenían la mano levantada, porque la ley dice, perdonar no es aplicar la ley, es ir más allá de la ley. Es gracia, es misericordia, es compasión. Y se vuelve a inclinar al suelo y escribe. Aquí les hago una pregunta. ¿Qué cree usted que escribió Jesús en el suelo? ¿Qué habrá escrito? La mayoría de los teólogos concluyen ante esta pregunta. Posiblemente Jesús escribió el pecado de los que estaban ahí. Yo creo que no. Eso no era necesario. El diálogo no era con ellos. El diálogo era con la mujer, que había sido humillada, denigrada, maltratada, golpeada, que era culpable. Yo creo que Jesús escribió el nombre de ella, hizo un corazón y le dijo: te amo, hija. Tus pecados son perdonados. Wow. A todos nosotros el Señor nos ha dicho eso. Tus pecados te son perdonados. Creo que Jesús seca sus lágrimas. Y posiblemente por primera vez alguien le dice a ella: hija, hija. ¿Se imagina? La que había sido desechada, la que es culpable, la que no tiene honor, la que está llena de vergüenza. Ahora le secan las lágrimas y le llaman hija. Yo creo que Jesús se inclinó al suelo. ¿Sabe por qué? Para estar a la altura de ella. Todos estaban de pie, erguidos, juzgándola. Pero ahora el cielo se inclina a la tierra para venir a buscar lo que estaba herido, golpeado, maltratado, lo que es culpable. Usted y yo somos culpables. Y Jesús se humilló hasta lo sumo y pronunció nuestro nombre. Y estamos hablando sobre el punto de qué es olvidar. Ahora vamos a hacer de la escena una extensión de la gracia. Vamos a suponer que todas las personas se marchan y queda solo Jesús, los discípulos y ella en el suelo. Ahora Jesús le da la mano y la pone de pie. Y yo creo que ella le dice: Señor, es verdad lo que dicen. Soy culpable. Hija, tus pecados son perdonados. Porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y está hablando con aquel que puede perdonar nuestros pecados, que representa a nuestro Padre. Es nuestro hermano mayor. Ahora ella tiene una pregunta. Ahora hilándolo alrededor del perdón. Señor, si un día encuentro un hombre que me ame, ¿podré ir de blanco al altar? Es una buena pregunta. ¿Y si yo tengo un hijo y lo tuve soltera? Señor, ¿podré ir de blanco al altar?
Es una buena pregunta. ¿Usted qué diría? Póngalo ahí en el chat. ¿Qué diría? En una ocasión predicando en una iglesia, puse este ejemplo y voy a terminarlo en un minuto. Y la esposa del pastor al final me dijo, no estoy de acuerdo con usted. Y ella estaba enojada. Porque he luchado para que las jóvenes se mantengan puras y vírgenes. Y usted viene a decir que una persona que ha entregado su virginidad puede ir de blanco al altar. Ella estaba enojada. Posiblemente hay dolor en su corazón. Posiblemente ella sufrió abuso. Y ella está enojada. Pero ahora responda usted frente a Jesús, donde Él dice que toma mis pecados, los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Literalmente lo está diciendo. En esto consiste el perdón, en que tomo tus pecados, los tiro al fondo del mar, es decir, allá en lo más profundo, y nunca más me acordaré de ellos. ¿Será que tienes mala memoria? No. ¿En qué consiste? En que ya no representa tu vida, ya no identifica tu personalidad, ya no es parte de ti. Lo que ahora eres hija. Si esta dama le pregunta, Señor, si alguien me ama y tú que conoces mi pasado, ¿yo podré ir de blanco al altar? ¿O tendré que seguir cargando con un rótulo que diga, yo pequé, yo traicioné, yo adulteré, yo forniqué, yo mentí? ¿Tendré que seguir caminando de rodillas toda mi vida? Jesús le contestaría, si sigues caminando de rodillas para expiar tu pecado, haces nulo el sacrificio mío, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Déjame a mí pagar el precio. Cada latigazo, cada espina penetrando en su cabeza, cada clavo penetrando en su cuerpo, cada gota de sangre es el pago de tu culpa. Lo que él está diciendo es, cuando has venido delante de mí y pides perdón, eres vestida y vestido de blanco y te pongo de pie. Y no solo eso, ahora ya no serás llamado el exendemoniado gadareno, la adúltera, ya no serás conocido así, el divorciado, la madre soltera o el padre soltero, ya no serás conocido así. A partir de ahora, serás llamado mi hijo y mi hija. Si un día alguien te ama, diría Jesús, y se quiere casar contigo, personalmente te llevaré al altar y te vestiré de blanco, de un blanco resplandeciente. Y quiero decirte que la boda más grande, tú eres parte de mi novia, y dice que caminas pura y sin mancha, radiante y resplandeciente. Note bien cómo nos describe el Señor, cómo describe la novia. Todos somos pecadores, pero entonces, ¿cómo nos presenta el Señor delante del Padre? Puros y sin mancha. Porque Él pone su rostro sobre el nuestro. Porque Él pone sus heridas como pago de nuestras culpas. Aquí viene una segunda pregunta. Esta pregunta es más profunda. Señor, si un día alguien me ama, pero no conoce mi pasado, tú sí, otras personas sí. Si un día alguien me ama, ¿debo contarle todo lo que yo fui en mi pasado? Es una buena pregunta. Es una magnífica pregunta.
Porque debo ser honesto con la otra persona. Yo debo ser honesto. ¿Qué es ser honesto? ¿Qué es verdad? Bueno, nuevamente vamos a la regla del perdón. ¿Qué dijo Jesús? Cuando he perdonado tus pecados, los he tirado al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Dígalo conmigo, y nunca más me acordaré de ellos. ¿Por qué si yo tomo tus pecados, los tiro al fondo del mar y te digo a ti que nunca más me acordaré de ellos? ¿Por qué tú tienes que seguir pagando la culpa de lo que no eres? Es un buen punto. Sus pecados, mis errores, ya no me identifican. Cuando un día yo vine a los pies de Cristo, la Biblia dice que somos ¿qué? Nueva criatura. Que somos nueva criatura. Y lo que antes fui, ya no soy. Lo que ahora soy, lo soy en el Hijo de Dios. ¡Wow! Esta parte nos ha hecho falta entenderla, porque venimos de una tradición religiosa que nos obliga a seguir pagando la culpa de mis pecados. ¿Sí? Pero ahora que hemos venido a Cristo, ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Entonces, ¿quién soy yo? Alguien perdonado, lavado por la sangre de Cristo. Voy a ejemplificarlo. Estoy en televisión nacional y cuando termino la charla sobre el perdón, entra una llamada. La dama llora. Su pregunta es, ¿por qué yo no puedo abrazar a mi hija mayor cuando me lo pide? ¿Por qué no puedo abrazarla si yo la amo? ¿Por qué cuando ella se acerca a mí y me pide un abrazo, yo no puedo abrazarla? ¿Por qué? Puedo abrazar a mis hijas menores, pero no a mi hija mayor. Entonces la pregunta es a ella que le hago es, ¿en qué momento nació su hija mayor? Ah, bueno, esa es otra historia. Dice. Yo era una adolescente, mi novio y yo tuvimos relaciones, quedé embarazada, él se fue, me dejó sola con aquella experiencia y ahí nació mi hija. La pregunta es, ¿por qué no puede abrazar a su hija? ¿Tiene algo que ver su hija? No. El problema está en que ella carga una culpa y cuando ella mira a su hija, entonces recuerda aquella vergüenza. El punto ahí es, señora, usted no puede abrazar a su hija, no por ella, sino porque usted no se ha perdonado a usted misma y no ha recibido el perdón de Dios. Y le presenté el plan de salvación. Jesucristo fue a la cruz a morir por usted y perdonó todos nuestros pecados y nos pone de pie. La Biblia dice que su hija es una bendición de Dios. En el pasado, en aquella religiosidad, a los hijos fuera del matrimonio, ¿recuerda cómo le llamaban? Bastardos. Dios mío, Dios mío. ¿Cómo le llamaban? Hijos ilegítimos. ¡Qué cruel! Es decir, teníamos que llevar sobre nuestros hombros la vergüenza de mi pecado. Pero nos faltaba venir al perdón de Cristo. ¿Hay hijos ilegítimos? No. Hay hijos porque son voluntad divina. Nuestros hijos son la voluntad perfecta de Dios hecha carne. Porque si Dios no hubiese querido dar vida, no la da. Entonces ellos no son un pecado. El pecado lo cometí yo y quien debe pedir perdón soy yo. Quien debe ser liberado de la culpa soy yo. Pero ¿qué dice la Biblia de mis hijos? Número 1, que el pecado del padre no viene sobre los hijos y el pecado de los hijos no viene sobre los padres. Por lo tanto, mi culpa es mi culpa y yo tengo que sanarla.
para tener un concepto correcto sobre mi hijo. La Biblia dice de mi hijo que es regalo de Dios y bendición del cielo. ¿Qué son nuestros hijos? Regalo de Dios y bendición del cielo. Señora, usted ha sido perdonada. No tiene que pagar culpa. Ame a su hija, es un regalo de Dios. Ella lloraba y al final de aquella conversación ya no lloraba con dolor, se le escuchaba llorar con ilusión. Porque cuando hemos sido perdonados, el pecado ha sido olvidado, somos puestos de pie y nos viste de blanco. Es importante tener claro que el perdón entonces no es olvidar. El perdón es dejar sin efecto. El recuerdo de aquello está aquí, pero la herida ya no duele. Es importante entenderlo. ¿Qué no es el perdón? No es un sentimiento. Nadie siente perdonar. Nadie dice, uy, ¿cómo siento perdonar? No. Uno siente deseos de venganza. Haz justicia, Señor, que le pase una locomotora encima a este punto suspensivo para que se haga justicia. Eso es lo que uno desea. Entonces, el perdón, nadie va a sentir perdonar. Nunca nadie va a decir, ¿cómo deseo perdonar? Es que deseo abrazarlo. No. Yo deseo no verlo, ni quiero cruzarme en el camino. ¿Sí? Porque el corazón está herido. Entonces, no es un sentimiento. El perdón es un proceso de la voluntad, donde yo decido perdonar, dejar sin efecto, romper la lista de los pendientes. Eso es perdonar. Entonces, yo tengo que tener claro cuáles son los mitos sobre el perdón. Entonces, no es un sentimiento. El perdón no es justo. Este es un punto bueno. El perdón no es justo, porque me hicieron una injusticia, porque me duele. O sea, no es justo, no es justo. El perdón es un acto de misericordia. El perdón no es un favor que yo le hago a alguien más. Es decir, si se arrepiente, lo perdono. ¿Por qué lo voy a perdonar si no ha cambiado? Cuando yo publico algo como, el perdón no es un favor que yo le hago a alguien más. El perdón es una libertad que me doy a mí mismo. Las personas heridas comienzan a escribir, ¿por qué perdonar si no me ha pedido perdón? ¿Por qué perdonar si no ha cambiado? Entonces, yo no perdono porque cambió, yo no perdono porque me pidió perdón. Yo perdono porque necesito sacarme el dolor que llevo por dentro. Por eso perdono. Entonces, el perdón no tiene que ver nada con la otra persona. El perdón tiene que ver conmigo. Si yo no perdono, me quedo atrapado en el pasado. Una vez estaba en Bruselas dando unas conferencias a jóvenes hispanos en Europa. Y había una joven de unos 16, 17 años, de una bella presencia, una chica linda, pero de un rostro duro y de una mirada fría. Cuando yo observaba a esta niña, yo decía, Dios mío, ¿quién la habrá herido tanto? El segundo o el tercer día se sienta frente a mí en el tiempo de la comida, coincidió. Y yo le miro y le digo, ¿quién le robó su sonrisa? A costa de que me dijera, ¿y a usted qué le importa? Porque alguien herido te puede contestar así. Alguien herido te contesta muy grosero, porque está herido. Pero ella me dio el beneficio del respeto. ¿Quién te robó tu sonrisa? Ella me mira y dice, tenía 9 años cuando mi papá se fue de casa. No le importa si tenemos qué comer o dónde vivir. Me dije que lo odiaría el resto de mi vida. Lo estaba diciendo todo. Desde los 9 años le robaron la sonrisa.
Desde los 9 años le robaron la ilusión, la alegría de vivir. Aquel padre que se fue marcó su vida. Ahora vamos a entrar a un punto. ¿Por qué es difícil perdonar? Número 1, usamos el odio, el rencor, la amargura, el deseo de venganza como un instrumento para hacer justicia. Esta joven dijo, entonces yo me dije que lo odiaría el resto de mi vida. Ahora yo le hago una pregunta a ella para hacerla reflexionar. ¿Sabe tu papá que lo odias tanto? Porque mi odio tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Castigar a quien me hirió. Entonces, yo no quiero renunciar a este odio, a esta amargura, porque lo uso como un instrumento para castigar a la otra persona. No es justo perdonar. Entonces, ¿por qué? Porque siento que si perdono, el otro queda sin castigo. Porque ni siquiera se arrepintió. Él sigue su vida loca y yo estoy aquí dolido. Entonces, el perdón no es justo. Y no perdonamos porque usamos el rencor y el odio como un instrumento para hacer justicia o para castigar a la otra persona. Terminaba este tema en un país y me dice esta señora enojada, ¿cómo voy a perdonar a mi hija si se fue con el novio? Yo no puedo perdonarla. Y tras de eso muchas veces quiere venir a la casa y traer al novio con el que vive. Eso es una vergüenza para nosotros que hemos sido cristianos toda la vida. Y el papá sí sale a atenderle y le da dinero y le invita a comer como si nada hubiese pasado. Eso es consentir el pecado. Es un buen punto el de ella. ¿Usted qué piensa? ¿Es consentir el pecado? ¿Dejó de ser su hija? ¿Es correcta la actitud de esta mamá? ¿Ayuda esta actitud de la mamá a reflexionar a la hija? Y son buenas preguntas. La religiosidad nos lleva a tomar esta actitud. Voy a confesar un pecado. Cuando yo era muy pastor, muy joven, uno de los líderes más amados era mi hermano mayor, a quien yo amo y admiro. Yo era su pastor. Y mi hermano, una iglesia de jóvenes, como 1000 jóvenes, embaraza a su novia y me cuenta. Y me dice, Sixto, he pecado, estamos arrepentidos, pero queremos hacerlo bien. Queremos casarnos. Y yo llevé esto a la reunión de pastores. Todos éramos pastores muy jóvenes. Él está arrepentido, ella también, está embarazada. ¿Usted como pastor les casaría? ¿Sí o no? Hágame sí o no. ¿Qué haría usted? Me ganó el legalismo. Y yo le dije, Rommel, no puedo casarte, porque si yo te caso, estoy legitimando una conducta. Vea mi razonamiento, es un razonamiento lógico. Y en ese razonamiento, yo cometí un error. Fue muy duro. Hubo otra experiencia en medio. Helen y yo estábamos recién casados. Mi hermano fue y se lo dijo a mi papá que yo no quería casarlo. Y mi papá hizo una reunión de familia en mi casa. Fue un momento de los más duros de mi vida.
Dice Helen que la tensión era tan fuerte en mí que cuando yo estaba durmiendo, mi cuerpo saltaba, brincaba, así. El cuerpo brincaba por el nivel de tensión. Mi papá vino a mi casa, mi mamá, mis hermanos, y mi papá me dijo, yo quiero pedirle a usted que usted case a su hermano. Yo dije, papá, no puedo hacerlo. La decisión de los pastores es este es el argumento. Y papá, no puedo hacerlo. Y en un momento de cólera, de enojo, mi papá me dijo, si usted no casa a su hermano, lo desconozco como hijo. Ve el momento tan tenso y horrible que yo viví. Cuando yo oigo eso, yo le dije, papá, entonces yo renuncio al ministerio. Y en ese momento todos, mi papá y mis hermanos y mi mamá gritaron y dijeron, no, no, no. En ese momento yo entendí lo que valía, lo que significaba el ministerio para ellos. Ellos me habían apoyado, pero hubo 2 choques ahí. Fui tan duro que ni siquiera fui al matrimonio de mi hermano. ¡Qué error más grande! Me arrepentí por años de eso y dije, ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Como a los 10 años, yo cargaba con eso en mi corazón. Y un día lo invité a él y a su esposa a una cena en un hotel elegante y lindo. Él se asustó porque él, cuando vino de la luna de miel, yo lo pasé al frente, anuncié que Rommel y se había casado, los puse de rodillas y los bendije ante la congregación. Y los amé y los restituí. Y él me perdonó y siguió siendo mi discípulo. Somos grandes amigos. Él me ama, me admira. Nunca guardó resentimiento contra mí, pero yo no actué bien porque la religiosidad me ganó. Y 10 años después los invité en una cena y les pedí perdón. Les dije perdón por mi error. Ellos lloraron. Y me dijeron, Sixto, gracias. Aunque nunca hablamos de esto, esperábamos que esto se diera algún día. Todos hemos sido religiosos. Todos. En un momento leía la Biblia y decía, yo no vine a juzgar a nadie. Yo dije, ¿quién soy yo? Si Jesús no vino a condenar a nadie, ¿quién soy yo? Lo único que yo puedo hacer es el ministerio de Cristo, que es el ministerio de la reconciliación. A este ministerio hemos llamado. Pero yo no puedo condenar la vida de nadie. De nadie. Yo nací para perdonar. Jesús no vino a condenar, vino a perdonar. Por eso en la casa de Simeón, el fariseo, cuando Jesús está comiendo, la mujer pecadora entra. ¿Se imagina todos haciéndose a un lado? Yo me imagino a ella clavada su mirada en la mirada de Jesús. Y Jesús le invita con su mirada. Recuerden, las mesas no eran altas, las mesas eran bajo. Entonces, la escena que estaba ocurriendo no era bajo la mesa, era la luz de todo el mundo. Ella llora, se inclina los pies y sus lágrimas corren y mojan los pies de Jesús. Oiga, la mujer pecadora empieza a besar con sus labios los pies de Jesús. ¡Wow! Y Simón el religioso dice, si supiera quién le besa los pies, no se lo permitiría. Y Jesús, viendo el pensamiento de Simón, le dice, al que mucho se le perdona, mucho ama.
Llegué a tu casa y no me diste agua para mis pies, ni me ofreciste una palangana para lavármelos. Sin embargo, esta mujer no ha dejado de enjugarlos con sus lágrimas y secarlos con su cabellera. Mujer, vete en paz, tus pecados te son perdonados. Dios mío. Ese es nuestro ministerio. Este es nuestro ministerio. Entonces, yo tengo que entender que el perdón de Dios es poner de pie. No me toca a mí juzgar, condenar o clasificar los pecados. ¿Qué no es perdonar? No es perdonar, justificar lo que está mal, como lo dije anteriormente. Eso no es perdonar. Lo que está mal, está mal. Lo que es delito, es delito. No es perdonar, y esto es importante comprenderlo, una reconciliación automática. Algunos autores, aún amigos míos, han escrito que el propósito del perdón es la reconciliación. Para mí, en el libro del lenguaje del perdón lo digo, no necesariamente. Para mí, el propósito del perdón es liberar tu alma de la angustia, del dolor, de la amargura, del deseo de venganza. La reconciliación requiere dos elementos: que yo haya perdonado y que la otra persona se haya arrepentido, y que pueda haber una reconciliación, acercamiento, en el tanto es saludable. Pero si yo he perdonado, lo cual es una experiencia personal, en el baño, en mi habitación, en mi iglesia, es una experiencia personal, yo perdono, no necesariamente yo tengo que ir a la otra persona y decir, ¿sabes qué? Yo te perdoné. El otro puede decirte, ¿y yo qué te hice? O el otro puede herirte otra vez. Y no es justo eso no es correcto. Entonces, el perdón es una experiencia personal. Yo perdono, te libero. ¿Por qué escribo del perdón? Y en el libro, El lenguaje del perdón, uno de mis héroes es mi mamá. Siempre me escucharán hablar de mi mamá. La hija de un amante, la hija de un adúltero, de un hombre que tenía muchas mujeres. Mi mamá es abandonada por su mamá, regalada por su mamá a una tía. Y la tía era una tía muy dura. Mamá sufría desde la infancia, trabajaba duro. Mi mamá se convierte en madre adolescente. Ausencia de padre, ausencia de madre, abuso. Y ahora pecado. A los 30 años se casa con mi papá. Y mi papá viene de recorrer el mundo y trae mañas a su casa. Entonces, hace lo mejor que sabe, 5 hijos, pero el alcoholismo, el sexo desenfrenado, el juego, con todo eso tiene que lidiar mi mamá. Ahí conoce a Cristo. Cuando yo era niño, yo escuchaba a mi mamá contar su historia de la infancia y le salían gotas de lágrimas que parecían sangre, de dolor. Pero de repente, cuando yo fui creciendo, la vi contar la misma historia y vi que ya no dolía. De hecho, yo tenía como 19 años, me dijo, vamos a Nicaragua a buscar a mi mamá. Mi mamá era de Nicaragua, murió hace más de 31 años, papá de Costa Rica. Y yo me preguntaba, ¿y si encuentra a la mamá? Entonces, le pregunto, mami, ¿si encuentras a la abuela? Sonríe y dice, si yo encuentro a la abuela y ella sufre, me la traigo a vivir conmigo. Porque mi mamá dijo, ella de haber sufrido todos estos años pensando qué habrá ocurrido con su hija, lo único que quiero es contarle que estoy bien. Y sonrió. Vamos a ir al final. El perdón te libera del pasado. Quien no ha perdonado se queda atrapado en el pasado y vive como esclavo de alguien más, de aquella persona que le hizo el daño, del odio. Entonces pasan 30 años y la mamá sigue contando lo que ocurrió cuando recién se casaron. Pasan 20 años
y la esposa o el esposo siguen diciendo, es que hace 20 años él me hizo esto y esto. No hemos perdonado. Pero yo vi a mi mamá reír, vi a mi mamá soñar, vi a mi mamá guardar nuestro corazón. Nunca nos habló mal de mi papá. Guardó nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo perdonó. ¿Significa que estaba bien lo que hizo papá? No estuvo mal. Pero nosotros honramos, amamos y cuidamos a nuestro papá hasta el final, porque mi mamá lo había perdonado y sanó la herida de la familia. Por eso yo puedo ser quien yo soy y mis hermanos ser quienes son, porque mi mamá pagó el precio del perdón. ¿En qué consiste el perdón? Es una decisión, la decisión de romper la lista de los pendientes. No me debes nada. ¿Cuántas veces debo repetir a mi mente, no me debes nada? 1000 veces, hasta que el sentimiento se sane. Entonces, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Yo decido romper la lista, no me debes nada, te perdono. Número 1. Número 2, es renunciar al deseo de venganza. No voy a vengarme. 3, no voy a difamar la otra persona. Si es delito, tiene que denunciarse. Muchas veces tuve que vivir este diálogo interno. ¿Qué diría yo si me preguntan de X o Y persona que me hicieron daño? ¿Qué diría? Y yo dije, wow, esta es la prueba del perdón. Hablaré las virtudes que tienen y lo malo no me corresponde a mí. ¿Me explico? Es que su hijo es pum, 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 porque estoy haciendo justicia. Eso no es, yo estoy herido. Nunca hable mal de la persona que ama y que le ha fallado, ni de los amigos que le fallaron. Todos los amigos nos vamos a fallar. Yo he fallado a mis amigos y sin embargo seguimos siendo amigos del alma. ¿Me explico? Yo he fallado a Helen. En algunos momentos no lo he hecho bien y sin embargo Helen me ha perdonado. Cuando teníamos como 20 años de casado, el mismo año, se me olvidó el cumpleaños de Helen y el aniversario de bodas. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. ¿Se imagina usted? Eso es para que no idealice a nadie. Todos nos equivocamos. Todos metemos la pata. Y sin embargo, Helen me perdonó. El día del aniversario, eran las 6 de la tarde, estábamos en el dentista con Esteban. Digo, uy, mi amor, 19 de abril, estamos de aniversario. Y me mira y me dice, sí, como quien dice, todo el día lo he sabido, mi amor. Y le dije, vamos a cenar. Y yo me contesté a mí mismo, uy, no puedo, tengo que ir a dar una conferencia. Me toma la mano y me dice, tranquilo, mi amor, yo te amo y yo sé que me amas. Mañana vamos a celebrar almorzando. Tranquilo, mi vida, yo sé que me amas. Y yo vuelvo a ver a Helen explorando si de verdad había dolor, ¿no? Ahora ella me conocía. Ella sabe que soy así, medio olvidadizo. Claro, he mejorado. Ya no se me olvida tanto, he mejorado. Pero en ese momento, cuando yo iba a esa conferencia esa noche, me dije, ¿cómo no amar a mi esposa? Si me perdona todas estas cosas, ¿cómo no amarla? ¿Cómo no amar a Helen? ¿Cómo no amarla? ¿Me explico? Es hermoso el perdón. Es un proceso, una decisión. Perdona antes de que las cosas ocurran. Entonces, perdonar es romper la lista de los pendientes. No me debe nada. Perdonar, óigalo bien, es renunciar al deseo de venganza. La venganza es clara. La venganza es de Dios, no tuya. Dios es quien hace justicia. Él sale en defensa tuyo. Si Él va a castigar, Él castiga. Y si Él deja sin castigo, Él es Dios. Su misión es perdonar. ¿Por qué perdonar? Porque es un mandamiento.
Recuerda el Padre Nuestro, como dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Note bien la oración que enseñó Jesús. El perdón es una orden. Es una orden. Tú serás perdonado si perdonas. Por lo tanto, hay mucha gente que va a la iglesia que no es cristiana. Eso es duro. Eso es duro. Si yo abrigo odio y rencor en mi corazón, no he conocido a Cristo. Y el último punto, usted espero me ame luego después que le diga. Perdonar es bendecir a la otra persona, es desearle bien. A él y toda su compañía, ¿eh? Me dejó, se fue con otra y ahora gasta su dinero con otra. Señor, bendice a esa otra también, bendice a este desgraciado que se fue, bendícelo, Señor. Qué difícil es bendecir. Yo soy del campo, entonces mi papá nos dio un carro, un auto a mis hermanos y a mí. A mi hermano Rommel y a mí, él economista y yo estudiante de leyes. Un día yo iba a usar el auto, yo soy el menor, el mayor, él es el mayor. Me dice, no puedes usarlo, no hay gasolina. Muy bien, voy en el bus. El día siguiente veo que él va a usar el auto y yo salgo y le digo, ¿cómo? Ayer no había gasolina. Veo, sí. Entonces saca cara de hermano mayor y bueno, cuando el hermano mayor dice eso, ¿qué va a hacer uno? Nada, se llevó el auto. Y yo quedo con el pecho inflado, lleno de cólera, de eso que usted siente que el pecho se le hace así, y usted se pone rojo y termina uno, ¿dónde? En el baño. Todos terminamos en el baño, llorando nuestro enojo. Yo decía, no es justo, Dios, no es justo, está mal, siempre me hace lo mismo. Y el Señor me dice, ¿quieres que tu hermano se convierta? Sí, bendícelo. No, bendícelo tú, yo no. Eso está mal. Eso no está bien. Yo comencé a pelear con Dios. ¿Quieres paz? Sí, bendícelo. Deseale el bien. Y no me salía nada. Luché, peleé por 1 hora. Pero de repente comencé a balbucear. Bendigo a mi hermano, Señor, lo bendigo en tu nombre. Padre, perdóname por haberme enojado. Bendigo a mi hermano, lo bendigo. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, a soltar aquello. Y de repente yo tenía un llanto de amor por mi hermano, pero era un amor profundo. Y cuando él regresó en la tarde y yo escuché el auto llegar, yo salí y abrí la puerta. Seguro él creyó que yo iba a pelear. Y le abrí la puerta del auto. Y cuando él me mira, pone cara de hermano mayor de una vez, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Perdón por haberte gritado en la mañana. No estuvo correcto. Perdón. Y mi hermano se asustó tanto que salió del auto y se puso a llorar en mi hombro. Y terminamos revolcados en la cama llorando los dos. Y yo abrí el closet y le dije, ¿sabes qué? Nunca más voy a volver a pelearte porque te pones mi camisa. Mi camisa nueva, puedes usar toda mi ropa, nunca más. Yo te amo y te bendigo. Y eso Dios comenzó a usarlo para quebrar el corazón de mi hermana. El perdón tiene poder para quebrar toda distancia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Que el Señor te ayude a soltar las amarras del pasado si aún están ahí. Que el Señor te permita bendecir a quienes te abandonaron, a quienes te hirieron, a quienes te ofendieron. Que el Señor te permita bajar tu expectativa a la realidad de amar a la persona que tienes cerca, a tus hijos, a tu cónyuge, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Bendícelos. Que el proceso del perdón traiga sanidad a tu alma y te permita amar tu presente a plenitud y soñar con un mejor mañana. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow, Pastor Sixto. Realmente a ratos llorábamos, a ratos reíamos, tomábamos notas.
compartíamos algunas cosas. Dani también es bien desmemoriado, pero gracias a Dios jamás se ha olvidado de ningún cumpleaños ni aniversario. ¡Qué Eso le decía, bueno! gracias, amor, que nunca te has olvidado de nada de eso. ¿Cómo sufren las mujeres con nosotros? ¿Ah? Ay, sí. Pero Ay, sí. qué tremendo todo lo que se ha ministrado esta noche a nuestros corazones. Realmente, definitivamente, el perdón es la llave para la restauración del corazón propio y del corazón que nos lastimó, como en esta última Amén. historia. Es tremendo. Es tremendo y de verdad a mí me impactó mucho el tema de que el perdón no necesariamente significa reconciliación, sino es liberación de mi propio corazón. Y eso creo que es algo que la gente necesita tomar en cuenta y entender, porque muchas veces se cree que el perdón, como bien decía, es no tomar en cuenta el error y que no se haga justicia. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, Amén. pero el perdón es liberarme a mí mismo de ese dolor, ¿no es cierto? Así es. Entonces, creo que ese es un punto muy clave que cambiaría la vida de todos si realmente lo viviéramos y lo entendiéramos de esa manera. Y algo también que era muy impresionante era cuando hablaba de Judas, que había caminado con él, comido con él, había visto los milagros, pero no lo conocía. Y esa es una reflexión para todos nosotros, porque conocemos mucho de Jesús. Asistimos a talleres, a conferencias, ahora online. Los domingos vamos a 5 iglesias diferentes, ¿no? Nos congregamos en la nuestra y en 4 más. Y oímos a todos los pastores que nos gustan y vamos cambiando. Pero la pregunta es, ¿de verdad le conocemos a Él? ¿De verdad? Mucha gente que lo está aquí escuchando, Pastor Sixto, lo conocen porque han oído cómo usted enseña, cómo usted predica, tal vez han oído sus talleres, pero de pronto no todos han tenido el privilegio de conocerlo frente a frente, de salir a almorzar con usted, de verlo en su rol de esposo, cómo es con Helen, cómo es como padre, cómo es como abuelo. Cuando está en su rol de abuelo, usted pierde toda compostura porque es su rol favorito ahora en estos años de vida. Entonces, es diferente conocer algo acerca de alguien y conocer a alguien. Y creo que la clave para todo esto del perdón es conocer el pecho de nuestro Padre. No solamente conocer lo que Él nos pide que hagamos, sino escuchar el latido de su corazón porque estamos ahí, cerca. Y creo que esa es una reflexión muy, muy fuerte que usted nos ha puesto esta noche que encierra el tema del perdón. Sí, de veras, gracias por esto. Un honor. Y la gente ha estado sumamente atenta. No estaban comentando mucho en el chat porque estaban, pero concentrados en la palabra. Y ahorita están escribiendo muchas cosas como hermosa enseñanza, el perdón, muchas gracias. Gracias por todo lo que están compartiendo. Déjame ver en YouTube. En YouTube hay bastante gente también que está escribiendo y la verdad es que estamos muy agradecidos por esta palabra porque nos cambia la vida completamente. Esa es la palabra de Dios, Gracias de verdad, Pastor Sixto, por este privilegio. Hemos llegado a como 560 personas conectadas entre Zoom y el YouTube. En un momento había 560 personas, o sea que estamos felices que hicimos esta transmisión paralela, simultánea, para que no se quede nadie afuera. Hay un par de preguntas, Pastor Sixto, que tal vez rápidamente podemos contestar antes de pasar a lo siguiente y dejarles a todos libres. Sí, una de las preguntas que se hizo en uno de los momentos era que, bueno, la enseñanza está tremenda y que las personas nuevas en el Señor efectivamente entienden esto de ser justificados sus pecados. Pero ¿qué pasa con los que estamos en el camino asistiendo a la iglesia si alguien se equivoca o falla? Directamente lo crucifican a uno. Es la crucifixión. ¿Qué hacemos en esos casos? Ok,
Mira, tú puedes asumir responsabilidad por tus actos, por tus cosas. Sobre los demás te toca perdonarlos. Entonces, no te des la libertad ni siquiera de juzgar a tus líderes. Es decir, si no te han tratado bien, tú perdona, ama. Jesús termina siendo amigo de Marta, María y Lázaro. Y se dice que María posiblemente fue la mujer pecadora. Entonces, el perdón nos permite nuevamente acercarnos. Si usted está en una comunidad donde le hieren, le lastiman, donde el legalismo es muy alto, yo pensaría, si yo debo permanecer ahí, buscar una comunidad de misericordia. No es que yo corra de todo lugar, pero todos necesitamos estar en una comunidad donde podamos vivir segundas, terceras y cuartas oportunidades. Entonces, no deje que el dolor inunde su corazón. No, usted me preguntará, pero yo pregunté sobre los líderes que juzgan. No puedo responderle a ellos porque ellos no me están preguntando. Yo puedo responderte a ti. ¿Me explico? Si usted me dice, ¿es correcto lo que ellos hacen? Posiblemente no. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué pasa con las personas que te siguen haciendo daño? Implica el 70 veces 7, una y otra vez. Este es un buen punto. Hay una pregunta, esta pregunta, al no responderla en la iglesia, hemos caído en la distorsión del amor. Mi último libro se llama Cómo amarme y amar a los demás. Y yo digo ahí claramente, y en el libro del lenguaje del perdón lo digo claramente, el daño, la agresión no se tolera y no es parte del amor. Si usted me dice, a mí me golpean en casa, debo perdonarlo vez tras vez, tiene que perdonar todas las veces, pero uno de los dos tiene que irse de casa, hasta que los dos comprendamos que en la casa no puede haber agresión. ¿Y por qué tiene que irse de la casa? Porque usted lo ha dicho muchas veces y no hemos asumido conciencia. Entonces, en un momento tranquilo, en un momento de paz, alrededor de un buen café, de un buen té, de una buena comida, ¿sabes qué, mi amor? No pueden haber más golpes en esta casa. No puede haber más maltrato de esta manera, porque número uno, vamos a instalar una conducta que está errada. Esto ya no es amor. Esto es otra relación que no es amor. Esto es esclavitud. Esto es servidumbre. Esto es otra cosa. El amor es respeto mutuo. El amor es fidelidad. El amor es cuidado mutuo, pero no temor, no miedo. Entonces, tenemos que detener todo tipo de daño y agresión. En una ocasión, una joven me dijo, es que mi novio me pega. Pues termina. No, es que lo amo, yo lo voy a ayudar, él me promete que va a cambiar. Está en el círculo de la violencia. Es decir, donde se siente culpable, yo lo provoqué, ¿sí? Entonces, ahora yo ya estoy en el círculo de la violencia. Entonces, debo terminar ese círculo. ¿Cómo se termina ese círculo? Yendo a consejería. Y si aún yendo a consejería no se termina la violencia, tiene que haber una separación momentánea hasta que haya una valoración mutua y establezcamos un nuevo patrón de conducta, donde haya respeto entre nosotros. El amor lo define 1 Corintios 13. El amor perdona todo, el amor no lleva lista pendiente, pero también dice, no es grosero, no es egoísta, no es egocéntrico, no es autocomplaciente. ¿Me explico? El perdón sirve a los demás, atiende a los demás. Entonces, perdón si la iglesia no hemos sido claros con esto, creyendo que pecado es buscar una separación si peligra mi vida o peligra la vida de mis hijos. En nombre del perdón debo tolerarlo todo. No, eso tampoco es perdón. Eso no es perdón. La agresión debe detenerse y denunciarse inmediatamente. O buscamos ayuda y superamos esto o tenemos que separarnos. ¿Hasta qué? Hasta que volvamos a valorarnos y establezcamos un nuevo patrón de conducta. No significa que no tengamos diferencia, que de vez en cuando no nos enojemos o que nos hayamos dicho algo que lastimó al otro. Todos lo vamos a decir, pero si ese es un estilo de vida, hay algo que está mal. Exactamente. Tal vez puedo unir ahora, respondiendo rápidamente en función a esto mismo que acaba de hablar, dos preguntas.
Una decía, ¿cuántas veces debo pedir perdón por el mismo error que cometí? Y siento Todas que las... no soy perdonada. Y Ajá. pido perdón y no soy perdonada. Y la otra pregunta es, cuando pido perdón, ¿tengo que esperar reconciliación sí o puedo tomar una postura de apartarme? Que más Bueno, o menos cuando, son lo mismo. sí, cuando yo pido perdón, tengo que venir con una actitud humilde y una actitud de arrepentimiento, de autoexamen. ¿Qué me pasó? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué grito? ¿Por qué lastimo? Ujú. Yo tengo que hacer un autoexamen. Entonces, yo debo pedir perdón y a la vez debo de establecer una estrategia para modificar la conducta que hiere. Entonces, si yo lastimo, estoy lastimando, debo establecer una estrategia para modificar mi conducta. De la única conducta que yo puedo ser responsable es de la mía. Exacto. Exacto. Entonces, nunca suma responsabilidad por la otra persona. Es que no me perdonó y tenía que perdonarme, ¿no es cierto? Su privilegio es pedir perdón y la otra persona tiene que vivir su ciclo. Si nos hemos herido tanto y nos cuesta perdonarnos y los dos queremos crecer, debemos de buscar consejo, ayuda de un consejero cristiano, un profesional que nos oriente para establecer un nuevo fundamento. Si hemos instalado una conducta de agresión en la casa y los dos nos agredimos y ya el perdón pareciera como tomar agua, hay algo que no está bien. Pedir perdón es un acto de arrepentimiento que implica un cambio de actitud. Sí. Y yo siempre, si yo soy la víctima y me piden perdón, siempre debo perdonar. ¿Por qué siempre debo perdonar? Porque Jesús lo dijo claramente. Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Todas las veces. 70 veces 7. Todas las veces. ¿Por qué? Porque si no perdonas, amargas tu corazón, Exacto. lastimas tu alma y contristas al Espíritu en tu vida. Amén. Tremendo. Hay un par de preguntas largas, personales, que nos han hecho en privado y algunas otras. Quisiéramos pedirles que nos las vuelvan a enviar al teléfono de la oficina, a nuestro número de la oficina, para que el pastor Sixto tal vez nos pueda ayudar a responderlas de forma privada, no aquí públicamente, porque son algunos temas un poco más delicados, pero sí una última, para no quitarle más tiempo, pastor Sixto. Cuando un niño o una familia sufrió abuso sexual hace muchos años atrás y han pasado los años, ¿todavía puedo denunciar este hecho? Muy bien. Este es un buen punto. Todo abuso sexual por ley tiene que denunciarse. Exactamente. Todo abuso sexual. Si yo no lo denuncio, estoy provocando que otra persona venga a ser denunciado, venga a ser abusado. Entonces, el patrón de abuso tiene que ser confrontado. Lo primero que yo recomendaría es que la persona viva un proceso de sanidad personal. Si usted no vive un proceso de sanidad personal, usted va a buscar venganza. Usted va a buscar hacer daño porque está herido. ¿Me explico? Eso está mal. Entonces, primero yo tengo que vivir mi proceso del perdón. Entonces tendré mayor claridad de entender qué es lo que debo de hacer. Ahí usted sabrá qué es lo que debe de hacer. Pero por ley, todo abuso tiene que ser denunciado. ¿Por qué? Si yo no denuncio el abuso, yo soy cómplice de ese abuso. Exactamente. Entonces, es Somos importante entender que si yo lo conozco, yo tengo que decir, ¿sabes qué? Debes denunciarlo. Es exactamente. duro cuando es un padre, un padrastro, un abuelo, un tío, es muy duro, pero todo esto tiene que detenerse. Entonces, si hay una actitud, si usted me dice, esta persona cambió, entró en un proceso, hubo arrepentimiento, hay prueba de eso, y usted puede comprobarlo, todos esos detalles tiene que hablarlo con su consejero profesional, que le va a acompañar en el proceso. Pero ningún abuso puede tolerarse como una actitud, como un acto permitido. En el pasado caímos en ese error.
Entonces tenemos personas que han abusado 500 personas o más personas y uno dice, Dios mío, ¿cómo pasó esto? Porque nos faltó valentía de denunciar para que se detuviera el abuso. Tremendo. Alguien está preguntando dónde conseguimos el libro del perdón del Pastor Sixto. Vayan a la página de Enfoque a la Familia, ¿correcto? Para el audiolibro, para los que aún seguimos medio en cuarentena y que no se puede salir, y los que ya pueden salir e ir a comprar y pueden ir a las librerías, están en todas las librerías, ¿verdad, Pastor Sixto? El libro Sí, físico. librería CLC, si tienen librería CLC No. o si pueden pedirlo por Amazon, llega a su casa, ¿no? A los Eso países es que lo tienen ideal. Amazon, Los adelante. países que tienen Amazon o en la mayoría de las librerías cristianas ya están. Correcto, o sea que pueden acceder al material, no solamente este libro, sino a todo el material que Enfoque a la Familia ha venido produciendo para ustedes año tras año Exactamente. en todos los temas relacionados a la familia y al desarrollo de nuestros corazones alineados a la voluntad de Dios. Así es. Hay algo más que vamos a hacer y voy a darle la palabra a mi esposo. Sí. No, y solamente decirles también, pueden buscar la página de Enfoque a la Familia o dentro de la página Revista Familia, abajo está como una de los amigos de Revista Amigos, Familia, sí. hacen clic en el logo y los va a llevar a la página de Enfoque a la Familia para que puedan ver todo el material que tienen. Es maravilloso, es maravilloso todo lo que Enfoque a la Familia tiene. Y justamente este tema del perdón nos trae mucha libertad. Este tema del perdón a cada uno de nosotros también va a hacer que nuestro corazón quede libre de muchas heridas que están en nuestra alma, ¿no es cierto? Hay algunas preguntas que tal vez han quedado sin contestar. Vamos a tratar de mandarles una respuesta a través del teléfono que tenemos aquí en la oficina y contestar algunas preguntas que han quedado sueltas. Pero queremos también invitarles y decirles que vamos a tener algo especial de aquí a una semana y media aproximadamente, porque en el tema este de las heridas, de las historias rotas que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida, de los problemas que hemos pasado en casa y que han marcado nuestra vida. Hay mucha gente que ha sido marcada por sus padres, han sido marcadas por situaciones en su vida, que hoy estamos entendiendo el poder de perdonar a esta gente. Queremos también hablar el poder de ser restituidos por el Señor, el poder de la restitución, el poder de la redención, el poder de la restauración. El lema que manejamos como Revista Familia es restaurar familias, fortalecer generaciones. Entonces, nuestra visión es esa, de restaurar familias y fortalecer generaciones. En ese sentido, estamos muy felices de anunciarles que vamos a lanzar un libro muy especial, un libro que escribió mi esposa, un libro que habla sobre estos temas de la redención, sobre estos temas de la restitución y de la restauración para nuestras vidas. El libro se llama Las 5 mujeres en la genealogía de Jesús. Es un libro poderoso que habla sobre la historia de estas mujeres, de 5 mujeres que están en la genealogía de Jesús. Voy a compartir ahora con ustedes una pequeña imagen rápidamente para que la puedan ver. Y habla sobre las familias, estas mujeres, perdón, que están dentro de la genealogía de Jesús y que habla de la redención que Dios hizo a través de sus vidas y que están ahí anotadas en el libro de Mateo como parte de la historia familiar de Jesús. Hay un tesoro tan precioso en entender que eran mujeres que tenían una historia rota, una historia quebrada, una historia que incluso no era parte de del linaje o del pueblo de Israel, porque la mayoría de estas mujeres ni siquiera pertenecían al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios se encargó a través del Espíritu Santo de que sus nombres quedaran registradas para la historia. Y Dios nos está hablando algo especial a través de esto. Las 5 mujeres en la genealogía de Jesús, vamos a hacer un caminar
especial en la senda de la restauración. Va a ser del 24 al 27 de septiembre. Entonces, queremos invitar a todos aquellos que quieran caminar estos 4 días. Serán 4 días. Le estamos llamando un camino de restauración. 4 días seguidos nos vamos a reunir por espacio de 1 hora cada día, del 24 al 27 de septiembre, para que podamos escuchar y aprender juntos el valor de la restauración, que va muy de la mano con lo que hemos escuchado el día de hoy del perdón. Así que si quieren saber más de este libro, si luego quieren poder acceder al libro. Va a ser un libro digital. Es la edición final de este libro. Algunas mujeres que estuvieron con Roxana y conmigo en el taller de Las Madres Solas recibieron una edición piloto de este libro. Ahora tenemos el libro editado con todas las imágenes, con todas las correcciones, todo hecho profesionalmente, súper bien hecho, y muy pronto el audiolibro de las 5 mujeres en la genealogía de Jesús. No solamente el libro digital, sino también el audiolibro para que las que no están acostumbradas a sentarse a leer en una pantalla, en una computadora, en un iPad o en su celular, también lo puedan escuchar, ¿sí? Así que los invitamos, avisen a todos, vamos a ir pasándoles la publicidad para que puedan apartar 4 noches por el espacio de solo 1 hora, del 24 al 27 de septiembre, y caminemos juntos en este tesoro que queremos compartir con todos ustedes. Porque creemos que es parte de lo que hemos escuchado esta noche, el poder del perdón, que ha sido tremendo. Continuar con esto y saber lo que es la restitución de parte de Dios. Las historias de estas mujeres, amados, el libro es poderoso y nos va a cambiar la forma de ver nuestras vidas, nuestras heridas y situaciones difíciles desde la perspectiva de Dios. Cómo Él, una historia rota, puede agarrarla, restaurarla, redimirla y ponerla en su propia historia familiar. Es tremendo. O sea que les invitamos desde ya para que se puedan estar registrando. Si pueden hacerlo en el link que les hemos puesto, van a ser de los primeros en registrarse para este camino de restauración que tendremos esta noche. En el YouTube. En el YouTube también lo vamos a poner en el YouTube para que puedan en YouTube ya empezar a... Eso es. La gente que está viendo en YouTube también puede ya empezar a registrarse. Estén atentos entonces a su celular, a sus correos, estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos desde mañana a empezar a invitar. No hay taller el próximo lunes, nos veríamos el 24 de este mes para este camino de restauración y conocer a las 5 mujeres en la genealogía de Jesús. De verdad, un libro fabuloso que va a ser de bendición para todas sus vidas. Pastor Sixto, si todavía está conectado, quisiéramos pedirle si para terminar podemos solamente hacer una última oración. Y hay algunas preguntas que han seguido llegando internamente, otras externamente, pero obviamente hay mucha necesidad de perdonar, mucha necesidad de entender el corazón que redime, el corazón de Dios que redime no solamente nuestras historias, sino que nos da el potencial a nosotros de redimir a otros con nuestro perdón. Entonces, quisiéramos pedirle si nos puede acompañar cerrando esta noche con una oración de su parte. Muy bien, voy a orar. Antes de orar, solamente aclaro fortalezco un concepto que nos han preguntado sobre la reconciliación. Las relaciones humanas deben de tener la cercanía necesaria para que sea edificante o la lejanía necesaria para que sea edificante. Entonces, la reconciliación significa que aunque haya reconciliación, la cercanía que tengamos tiene que ser la que es saludable. Eso significa que uno debe guardar distancia de las personas que nos dañan, que nos hieren, aunque nos hayamos perdonado. Si nos hemos perdonado, significa recuperar la amistad que un día tuvimos solamente si es sabio y conveniente. Exacto. Pero si es una relación donde la otra persona sigue hiriendo, sigue lastimando por envidia, porque está herido, por rivalidad, por celos, ¿sabe una cosa?
el perdón no significa que usted tenga complejo de alfombra. Wow. Nadie debe tener complejo de alfombra. Todos tenemos una dignidad. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los 5,000 se fueron y ustedes quieren irse también, y Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, amamos, y el amor funciona a partir de la libertad. Por lo tanto, el amor no se suplica, no se mendiga, no se llora. El amor se inspira. Si alguien quiere abandonarle a usted, no llore, haga una cena de despedida y dígale, ¿sabes qué, mi amor? Así como hicimos una cena linda cuando nos unimos, igual vamos a hacer una cena de despedida. Quiero decirte que voy a estar bien porque mi sustento es Dios, mi vida es Dios y yo voy a ir para adelante. Esto trae mayor posibilidad de una reconciliación a que yo me ponga a llorar. ¿Por qué? Porque el amor se inspira cuando yo brillo. Y yo brillo cuando me veo completo en Dios. El único que completa nuestras vidas es Dios. Es ahí donde yo tengo que entenderlo. Oremos. Padre, bendigo a cada persona, cada hogar, cada matrimonio, cada padre, cada abuela que está aquí con nosotros. Señor, ayúdanos a terminar de cerrar heridas que todavía duelen. Ayúdanos, Señor, a dejar ir, a soltar. Ayúdanos a establecer una relación saludable con las personas que amamos, Señor. Ayúdanos a tener un hogar, Señor, en el que sea agradable vivir. Bendigo cada familia, cada persona, Señor. Trabaja con nosotros en lo íntimo, en lo personal. Sigue ministrándonos aún en nuestro sueño alrededor de tu palabra y que juntos podamos contemplar tu gloria. Te bendigo, Señor, y te doy gracias por venir a buscarnos y perdonarnos y por traernos, Señor, como ovejas recién nacidas cerca de tu pecho para consolarnos. Gracias por decirnos que aunque padre y madre nos dejaren con todo, tú nos recogerás. Te amo, Señor, y te bendigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, amén. 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 Wow. No, tremenda la noche, tremenda la palabra. Estoy seguro que hay mucha gente que hoy va a dormir tranquila, Amén. tal vez por primera vez en años. Wow. Porque van a entender, van a ir a perdonar. Amados, les animamos a que esta noche, antes de dormir, puedan ir delante del Señor y poder perdonar y liberar su corazón esta noche. Y perdonar a las personas y ponerlas en las manos del Señor, conforme a lo que hemos escuchado. Van a ver cómo van a dormir de una manera totalmente diferente esta noche.